Buenas tardes, mi nombre es María Josefa Agudo Martínez y la comunicación trata de buscar las relaciones entre ciberfeminismo y NetArt desde una perspectiva de género. El NetArt o arte de Internet se plantea no solo el cuestionar los tradicionales roles femenino y masculino, sino establecer comunidades virtuales caracterizadas por estructuras horizontales. En el caso de Olia Lialina, una netartista pionera, su obra emblemática pertenece al año 1996 y lleva por título Mi novio regresa de la guerra. Se trata de una obra austera al estilo del primer cine en blanco y negro, en la cual se navega de forma aleatoria, clicando indistintamente en palabras o imágenes. La obra, que es todo un clásico del NetArt, planteó un reconocimiento por artistas posteriores en un proyecto que consistió en apropiarse del título para remezclarlo y hacer interpretaciones variopintas. Otra de las propuestas aparece en la figura 3 en el colectivo Yodi con My Desktop, que plantea clicar en un escritorio, en este caso hipotéticamente el de los artistas, en el cual van sucediendo de forma aleatoria acontecimientos más o menos sorpresivos. En la figura 4, con Bunting, el readme sería un texto en el cual los enlaces van cambiando de color, como sucede habitualmente al clicar en ello, pero el texto es un artículo sobre el propio artista, el cual se cuestiona que los dominios vinculados con frecuencia tienen nombres absurdos o banales. Donna Haraway sería una figura clave para el ciberfeminismo y ello es así por su manifiesto Cyborg de 1985. Se trata de un manifiesto en el que el artista plantea la identidad de los cyborg, entendido como híbrido máquina-organismo vivo y huyendo de un discurso del odio que reconoce a las mujeres como una categoría compleja relativa a prácticas sociales. Por eso la autora, más que hablar de identidad hombre-mujer, prefiere hablar de afinidad. Y la afinidad estaría entonces referida a especificidad de intereses compartidos, pero que en cualquier caso tienen que ser compatibles o convivir con los planteamientos masculinos tradicionales, con una visión doble que sería novedosa y que tendría posibilidades inimaginables. También lo ven de esta manera otras pensadoras, como sería el caso de Sadi Plan con su obra 0 y 1, que hace un homenaje a Ada Byron, que en el siglo XIX, con sus tarjetas perforadas, contribuyó a la máquina analítica de Charles Babbage, que era un prototipo del primer ordenador. En otro orden de cosas, el grupo australiano VNS Matrix hace una relectura de Haraway y de su concepto de los cyborg, pero con un lenguaje transgresor y con frecuencia descarado, ¿no? Es decir, que entonces descarado hasta el punto de ser censurado en numerosas ocasiones. El manifiesto ciberfeminista del siglo XXI de VNS Matrix es planteado en una valla publicitaria de 6 por 3 metros en Sydney, en Australia, y en él aparece un personaje central de características andróginas
a modo de anti-atlas, que está flanqueado por dos criaturas híbridas, que en este caso serían mujeres con cuernos de unicornio que están emergiendo de conchas marinas. En el fondo aparecerían igualmente fragmentos esféricos de ADN. Y en otras propuestas, como en la propuesta de 1993, Todo Nuevo Gen, que aparece en la diapositiva número 12, la figura 12, de nuevo se trata de una obra experimental, en este caso una instalación videojuego, encargada por una galería de la ciudad de Adelaida, con un carácter interactivo por parte del espectador y en el cual, al entrar en ese juego, las tres preguntas eran define tu género, y solo era válida la respuesta tercera, que sería ningún género. De manera que era expulsado, ¿no?, el jugador que se decantaba por uno u otro género. En otras obras de las artistas aparecen los mismos asuntos, pero planteados pues de manera no siempre idéntica. La estética sigue siendo una estética experimental, una estética desde el punto de vista plástico atractiva, y así sucede con su Bis Mutant Manifiesto, en la figura 15, del año 1996. Se trata de un escrito que las artistas realizaron para la convocatoria del mismo año de arte electrónica, y es un collage con agujeros de gusano, cuerpo de género indeterminado, y este cuerpo código tiene una estética combativa, con lo cual el discurso era mucho menos atractivo y mucho más alejado de lo académico que en el caso de su primer manifiesto. En otras propuestas posteriores, las artistas colaboraron con otros artistas, y sería el caso de grandes nuevos sitios, parques temáticos virtuales, que planteaban el recorrido por 4 mundos planetas con una voz en off. La última diapositiva, la figura 17, sería el código malo, que no es ni más ni menos que un prototipo en CD-ROM interactivo de su obra precedente, All New Gen, de 1993, de manera que este juego, que no se ha realizado hasta la fecha, tenía una componente quizás hasta cierto punto cuestionable, ¿no? Porque era una apología pseudofuturista de la guerra, de la destrucción, etcétera, etcétera. De manera que esta apología de la agresividad, ¿no?, o del combate, es retomada igualmente por otros colectivos, como sería el caso de Guerrilla Girl, un grupo de Nueva York, un colectivo, en este caso anónimo, de feministas y antirracistas, que hacen apariciones públicas en museos y galerías de la ciudad de Nueva York para plantear trato discriminatorio tanto de género como de raza, y lo hacen utilizando máscaras de gorila, porque quizás la palabra gurela es idéntica casi en pronunciación de gorila y guerrilla en inglés. En otro orden de cosas, el movimiento Raise the Hair, también en la década de los 90, en este caso en el estado de Washington, en la ciudad de Olympia, supuso una fuerte eclosión cultural, pero también una oportunidad de intercambio, sobre todo en un mundo underground, cuya filosofía era do it yourself, es decir, el hazlo tú mismo, y tuvo sus referentes más inmediatos en el rock alternativo y en el punk. Pero quizás lo más interesante pues serían las dos últimas imágenes. La figura 21 y 22, la primera de ellas, habla de Alaida Sherman, una fundadora importante en este caso de una compañía de medios
de medios digitales, y plantea a Laida en un café de Nueva York en 1995 una reunión de mujeres para hablar sobre estos temas. 2 años después, en 1997, Karin Maria Scheller, en este caso especialista en marketing online en alemán, visita profesionalmente Nueva York, y entonces en esta estancia conoce esta red, y ella misma lanza una propuesta de Beth Girl, en este caso a la vuelta a Múnich. De manera que la propuesta alemana tiene un registro de asociaciones de Múnich, registro que consigue tras varios intentos, pero al final se traduce en una red de comunicación entre mujeres con muchos frutos. Quizás la primera de las reuniones entre mujeres se produce indirectamente en la Documenta de Kassel, en la Documenta 10ª, en 1997, y en ella se lanzan las 100 antítesis sobre el término feminismo. Estas 100 antítesis son propuestas esencialmente por un grupo que sería un consorcio europeo de ciberfeministas que recibe el nombre de All Boys Network. Y la propuesta se cataloga con la etiqueta de Hybrid Workspace, de manera que entonces sería efectivamente un espacio de trabajo híbrido para descifrar, entre otras cosas, las 100 antítesis del feminismo, con 100 frases, casi todas ellas en inglés y en alemán, algunas pocas en español y en francés, para hablar sobre el tema. Y con repercusiones posteriores, como la primera, las reuniones posteriores internacionales ciberfeministas, la primera aquí en Kassel, la segunda en Rotterdam en 1999. Por último, y para terminar, Rosy Braidotti, filósofa, teórica feminista sobre todo, italo-australiana, con su obra Lo poshumano en italiano, o el poshumano en castellano, viene a hablar de una época posterior al humanismo, donde esa unidad humanística tradicional parece desplazarse en nuevas identidades mucho más flexibles, que descartan un pensamiento antropocéntrico en aras de una mayor hibridación que borre distinciones, no solo entre humanos, sino que amplíe esta humanidad a otras culturas, a otras especies, buscando en todo ello un futuro sostenible con un neohumanismo donde este análisis de género se produce, pero asociado a etiquetas tales como ecologismo, sostenibilidad y sobre todo empoderamiento. Muchas gracias.